Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la bendición de continuar nuestro estudio sistemático de la Biblia y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo número 8 de la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Este capítulo es relativamente corto en comparación con otros capítulos, tiene nada más 13 versículos. Pero este capítulo, que tiene su continuación en el próximo, en el capítulo 9, donde Pablo habla de los derechos de los hijos de Dios, este capítulo descontextualizado como otros capítulos más de la Biblia, descontextualizado, se puede tergiversar fácilmente. Mira, si hay un tema delicado dentro de las enseñanzas bíblicas, es el tema de la alimentación. De hecho, el primer pecado vino por la boca, por comer. Y la primera tentación de Cristo vino cuando tenía hambre y Satanás le incita a convertir piedras en pan porque Cristo tenía el poder para hacerlo. El tema de la comida es un tema delicado que no debería ser porque nosotros hemos desarrollado un gusto. Es decir, cuando nacemos somos alimentados. El propósito de alimentarnos es ese, de nutrir el cuerpo. Comer debería ser alimentarse, pero lamentablemente las personas comen simplemente para satisfacer el paladar. Sin embargo, el capítulo número 8 de Corintios no habla de satisfacer el paladar. Habla de la comida, eso sí, y no toca el tema de qué es correcto y qué es incorrecto comer, sino en qué circunstancia comer o no comer. Circunstancia. Es muy diferente. No es el qué, sino es en la situación en la cual te encuentras. Y tú dices, pero ¿cómo es eso? Mira, la Biblia ha dejado en claro perfectamente que el plan original de Dios era que el ser humano comiese cosas naturales, semillas, frutas y hojas. Cuando el pecado entra a la tierra, el ser humano comienza a consumir animales. Y eso crea una degradación de la misma naturaleza. Cuando llega el diluvio, Dios clasifica los animales y le dice a Noé que entren en el arca 7 parejas de animales puros o limpios. Del resto de animales entrarían 2 parejas. ¿Por qué? Porque de esas 7 parejas de animales limpios se iban a sostener quienes estuvieran en el arca. 7 parejas. Entonces, si hubiese entrado en realidad 2 de cada especie, un macho y hembra, pues una especie, un macho y hembra, esos animales se hubiesen extinto. Entonces Dios clasifica porque a ver, ¿qué iban a comer los que estaban en el arca cuando se les acabara toda la despensa después de un mundo destruido? Pues ¿qué iban a comer? Dios permitió que ellos comieran carne. Si hubiesen comido carne de los animales, que habían 2 parejas, se hubiesen extinguido. Entonces Dios le dice, metan 7 parejas. Aunque la Biblia no habla que se los debían comer, se sobreentiende que debían comer de esos animales. Cuando llegamos a Levítico 11, Dios hace esa clasificación y les recuerda a los israelitas qué animales se podían o Dios había permitido que se comieran y cuáles no. Entonces, todo el Antiguo Testamento deja en claro cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales inmundos. El Nuevo Testamento mantiene la misma especificación, solo que algunos han tergiversado algunos textos como el Pedro mata y come, que eso ya lo explicamos aquí en el canal. Ayer mencionábamos una temática, o en el video anterior, pues en el capítulo número 7 mencionábamos una temática acerca del matrimonio, donde Pablo aconsejaba que fuese bueno que las personas se quedaran como estuvieran, o sea, solteros. El que estaba casado que se quedara casado y el que estaba viudo que se quedara viudo, pero igual si se casaban no pecaban. Y yo les decía que Pablo en otra carta a Timoteo, en el capítulo número 4, la primera Timoteo, Pablo mencionaba lo siguiente, y quiero que me acompañen allí porque esto es clave también para entender el tema de la alimentación. Porque muchos cristianos han pensado que porque el Antiguo Testamento menciona ciertas restricciones, eso ya no compete a nosotros como cristianos, ya no nos compete. Eso es lo que piensan muchos cristianos. Que como ahora estamos bajo la gracia, aunque siempre hemos estado bajo la gracia, entonces tenemos el derecho de comer cuanta cosa se nos atraviese por el camino. ¿Vale? Vamos a ver lo que dice Pablo. Vamos a la primera carta a Timoteo,
Nos vamos directamente al capítulo número 4. Esto es como introducción, ¿no? Y Pablo dice lo siguiente, verso 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, en el tiempo del fin vendrán personas a engañar. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. ¿Quién prohibirá casarse? ¿Quién promoverá el concubinato? Los apóstatas. Pero Pablo dijo que es mejor no casarse. Sí, Pablo dijo que es mejor no casarse, pero si se casan no peca. O sea que Pablo no está prohibiendo el matrimonio, está dando un consejo. Pero aquí estamos hablando de prohibición de matrimonio. Y mandarán, versículo 3, estoy en 1 de Timoteo 4, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué pasa con algunos cristianos del siglo XXI? Algunos cristianos que no han entendido la Biblia como un todo y que una verdad posterior no contradice una verdad anterior. Con este verso dice, mira, es que todo lo que Dios creó es bueno para comer. Sí, todo lo que Dios creó. Entonces, ¿qué creó Dios? ¿Qué creó Dios? Pues Dios creó todo, animales. Entonces, todos los animales se pueden comer. Se pueden comer los perros, los gatos, se pueden comer... A ver, qué sé yo, ¿qué animal considera uno que no se debe comer? No sé, un burro, un caballo. Eso también, porque eso también lo creó Dios, ¿o no? No, eso no. Entonces, ¿quién determina qué es lo que se come y qué es lo que no se come? ¿Quién determina eso? Pues Dios. Dios clasifica a los animales. Pero este versículo de 1 de Timoteo 4 está hablando de los alimentos que Dios creó en el Edén, las frutas, las semillas y las hojas. ¿Y quiénes prohíben hoy en día o quiénes motivan a que el ser humano no sea vegetariano o que no sea vegano? ¿Quiénes promueven? Pues los que les encanta la carne. Eso no quiere decir que una persona que coma carne se va a perder. Pero si tú no tienes carne en el plato y no comes, ahí tienes un problema. Si no tienes carne, hay personas que no tienen carne en el plato y no comen, porque consideran que eso no es comida. Y tienen una ensalada, no se la comen. Esos son los alimentos que Dios creó para que participen de ellos los creyentes, porque los creyentes van a tener también una reforma en su alimentación. Porque todo lo que Dios creó es bueno, todo es todo, ¿verdad que sí? Todo es todo. Eso incluye las ratas, la cucaracha, las lagartijas, todo es todo, ¿verdad que sí? No, eso no. Entonces no es todo. Todo lo que Dios creó es bueno, o sea, todo lo que Dios creó para comer es bueno, lo que Dios creó para comer. Y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra, lo que escrito está, incluyendo Levítico 11, aunque a muchos no les guste, porque por la palabra y por la oración es santificado, por la palabra, por el escrito está. Entonces, si nosotros decimos ser creyentes y omitimos Levítico 11 y las enseñanzas del Edén, entonces no estamos verificando por la palabra lo que se debe y no se debe comer. Teniendo claro esto, podemos entonces adentrarnos al capítulo que nos corresponde al día de hoy. Primera de Corintios capítulo 8, que en sí no está hablando de lo que se debe o no se debe comer, porque eso ya lo tenían claro tanto los judíos como los gentiles que estaban entrando al cristianismo. Ya eso lo tenían claro, ya sabían lo que eran alimentos inmundos y ya sabían lo que eran animales limpios. Entonces, ¿cuál es el tema en discusión aquí? Como les dije en varios capítulos, Pablo va a responder interrogantes que los hermanos en Corinto le han hecho a través de una carta. Y dice el versículo 1, en cuanto a, es decir, los hermanos le hacen una pregunta a Pablo. Primero le preguntan sobre el matrimonio, Pablo responde en el capítulo 7, y ahora los hermanos le preguntan sobre aquello que es sacrificado a los ídolos. Y Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que escrito está. De las revelaciones del Señor, de las exigencias del Señor, de las promesas del Señor, de lo que el Señor pide de nosotros, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Tenemos o no tenemos conocimiento? Tenemos conocimiento. Tenemos conocimiento de lo que se come y de lo que no se come, o de lo que no se debe comer. Pablo dice, ¿tenemos conocimiento? Tenemos conocimiento.
Pero el conocimiento envanece, o sea, enorgullece. El conocimiento no es malo, pero a veces fundamentamos simplemente la fe en el conocimiento y no en la vida práctica. Entonces, teniendo claro las exigencias del Señor, Pablo dice, mira, el conocimiento nos llena de orgullo, o sea, porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero el amor edifica. Tiene que haber un conocimiento unido al amor. ¿A qué amor se refiere? A la comprensión de hermanos débiles en la fe. Y esto no es la primera vez que nosotros lo estudiamos, ya lo habíamos estudiado en Romanos capítulo 14. Si no has tenido la oportunidad y el tiempo para ver la explicación de Romanos 14, te invito a verlo porque Pablo, fíjate, te voy a mencionar nada más lo que Pablo dice en los primeros versículos de Romanos 14. Recibid a los débiles en la fe. Y yo explicaba quiénes eran los débiles en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se debe comer todo, pero el que es débil come legumbres. Te está llamando débil al vegetariano. Pero ¿por qué los llama así? ¿Por qué los llama así? Porque había una situación particular y es que, vamos a ser sinceros, que judíos y muchos gentiles no eran vegetarianos. No eran vegetarianos, hermanos, no lo eran. No lo era ni Daniel. Daniel, cuando tú lees en el capítulo número 1, cuando él dice, o Daniel propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey, él adopta una dieta vegetariana. Pero es que los judíos no eran vegetarianos. Eso está clarito. Porque los judíos tenían que comer carne de cordero en la Pascua. ¿Ve? Entonces, ¿por qué los hermanos, entre comillas, débiles en la fe, adoptaron una dieta vegetariana? Porque aunque sabían que podían comer ciertos tipos de carne, no todas, ciertos tipos de carne. Oye, por cierto, en estos días me hicieron una observación muy interesante. Porque ustedes saben que los veganos no toman lácteos, o sea, derivados de animal. Y bueno, yo también he dicho que a mí me preocupan mucho algunos vegetarianos porque se ven descompensados porque también los alimentos naturales están siendo genéticamente modificados por el comercio. Pero hablábamos de la leche y yo decía que no es bueno el consumo de mucha leche de vaca porque, o sea, la vaca fue para el ternero. Pero después me puse a reflexionar por algunas cosas que comentamos y nosotros tomamos leche de vaca, podemos tomar leche de cabra, podemos tomar, a ver, ¿qué otro tipo de leche? Leche, no sé, ¿qué más? No se me viene muchos a la mente. Pero nadie toma leche de cerdo. ¿Ustedes han visto que ordeñen a la marrana para sacarle la leche y la comercialicen? No, ¿verdad que no? No, que quizás sea mínima la porción, pero igual, o sea... Eso quiere decir, ya de por sí, ya uno se da cuenta por cómo Dios clasifica a los animales, porque ni siquiera su leche sirve para el consumo humano. Esto es simplemente un paréntesis, ¿no? Por simplemente hacer un comentario. Pero volviendo al tema de los hermanos que habían adoptado la dieta vegetariana, tanto en Roma como en Corinto, era por el hecho de que en las carnicerías, los carniceros eran idólatras. Porque es que ellos no están en Israel. Ellos no están en Israel, ellos están en Corinto. Eso es Grecia. Ustedes son griegos. Y las carnicerías tenían primero todo tipo de animal, empezando por allí. Inmundo y limpio. Como hoy en día las carnicerías normal de cualquier ciudad, tienen de todo. Tienen carne de vaca, tienen carne de puerco. Tienen pollo y tienen quién sabe qué otro tipo de carne más. Como las carnicerías de hoy. Pero los hermanos van y compran la carne que se pueda comer o que Dios permitió que comiera. La situación en Corinto y en Roma era que la mayoría de los carniceros eran idólatras y tenían sus imágenes idolátricas y hacían sacrificios en honor a sus dioses. O sea, que ellos sacrificaban los animales a los dioses y parte de la carne después lo utilizaban para venderla. Entonces había hermanos que decían, oye, pero si eso fue consagrado a un ídolo, ¿por qué me lo tengo yo que comer? Y no solamente lo pensaba quien veía eso y se abstenía, sino que también lo pensaba de quienes lo hacían. Porque había un hermano que iba y compraba su carne tranquilamente y se la comía en su casa. Y algunos hermanos se cohibían de ser invitados por no creyentes a comer porque no sabían, número uno, qué tipo de carne era, aunque preguntaran igualmente.
pues estaban mezcladas las carnes, y por otro lado estaba el hecho de sacrificar las carnes a los ídolos. Y si una persona iba y comía una carne sacrificada a los ídolos conscientemente, quien lo invitaba asumía que estaba aceptando el sacrificio a ese ídolo. Entonces Pablo aquí toca el tema de no qué es lo que se puede o no se puede comer, sino en qué condición se puede o no se puede comer o no se debería comer. Pablo dice, mira, tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero es mejor el amor. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea, tiene un conocimiento, pero todavía necesita seguir aprendiendo más, aprendiendo algunas cosas, doctrinalmente hablando, y aprendiendo también a tratar a las personas que son un poco más débiles en la fe. Versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es decir, hay un conocimiento de Dios, hay amor de Dios porque Dios imparte su amor. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, ¿te das cuenta? Las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, ese muñeco, ese artilugio de idolatría, no es nada, es un muñeco allí. Quizás para el que cree en el muñeco, en el objeto, para él sea un Dios. Pero para el creyente en la Escritura y el que ha creído el Evangelio de Jesucristo, los cristianos no hacían imágenes, eso es ahora. Eso es ahora que el catolicismo está propiciando eso. Bueno, ahora no, desde hace mucho tiempo, pero siglo XXI seguimos en lo mismo. Pero no ibas a conseguir imágenes de Jesús ni de los apóstoles en el siglo I. Eran los dioses de las naciones extranjeras, fuera de Israel. Para un israelita y para un cristiano converso, ese ídolo ya no debía significar nada. Como nosotros hoy vemos imágenes en la calle de vírgenes y de santos, y nos da igual, no estamos de acuerdo, pero no nos importa que esté ahí, o sea, este es el problema de ellos. ¿Ve? Pero para esas personas en el siglo I que estaban experimentando esa conversión, era difícil no prestarle atención a que estaba ese ídolo allí. Tú, por ejemplo, vas a un restaurante a comer y seguramente vas a conseguir la imagen de una virgen. Entonces, quizás no nos dé nada, usted vienes a comer, tú no estás adorando el muñeco. Pero para unas personas del siglo I, ir a un restaurante o comer en un lugar o ir a la casa de una familia donde estuviera un ídolo, era un poco incómodo para ellos, ¿vale? Entonces Pablo le dice a los hermanos, mira, sabemos que un ídolo no es nada y que no hay nadie más que un solo Dios, no hay más que un Dios. Y aquí Pablo no está hablando simplemente de la naturaleza divina, sino tomar conciencia de que fuera de Dios no hay más dioses. ¿Sí? Aquí no vamos a hablar de la deidad, de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de Dios como Dios y punto. Hay un solo creador, hay un solo redentor, hay un solo salvador del mundo. Entonces lo demás es simplemente invención humana. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses o los llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, porque incluso había gobernantes que se creían dioses y entonces había que venerarlos, principalmente los emperadores. Entonces hay muchos que se dicen ser dioses y hay muchos que creen en algunos supuestos dioses. Para nosotros los creyentes en Cristo, dice Pablo, versículo 6, para nosotros que creemos en un solo Dios creador, hay un solo Dios. Y punto. ¿Vale? Entonces, esos muñecos, esas imágenes, esas esfinges, esos postes idolátricos, a nosotros nos da igual. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Nosotros creemos aquí y enseñamos lo que consideramos que es la verdad del Señor. El que la quiera aceptar, que la acepte, y el que no la quiera aceptar es libre de seguir en su vida como quiera, porque la salvación, aunque es gratuita, no es obligatoria. Entonces, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, el Creador, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor Jesucristo. Aquí no está rebajando la divinidad de Cristo, porque aquí el tema no es discutir la deidad. Aquí el tema es discutir qué vamos a hacer nosotros cuando nos toque que ir a comprar carne a la carnicería donde hay un poste idolátrico. Me dice, pero ese es el problema del carnicero, no el problema nuestro. Hay un solo Dios, hay un solo Señor, por medio del cual son todas las cosas aquí
evidentemente, cuando dice, son todas las cosas que le pertenecen a Cristo y nosotros por medio de Él, le pertenecemos a Él. Pero no en todos, versículo 7, no en todos hay este conocimiento. ¿Por qué? Porque seguramente un nuevo creyente que durante muchos años se postró ante una imagen, como hoy cualquier cristiano o cualquier creyente de la Escritura, que durante toda su vida se postró ante la imagen de la Virgen y después asume de que esa Virgen ya no es nada, al principio le cuesta no verla con respeto o no verla como que, sí, mira, si yo me postro a ella es como si la estuviera, o si yo acepto o estar en un lugar donde está la imagen, quizás sienta que también la estoy adorando. Entonces no todos tienen este conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la experiencia de santificación es progresiva. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces algunos se abstenían de comer las carnes, no porque fueran inmundas, sino porque creían que eso ser sacrificado a los ídolos estaban participando de la adoración. Si bien la vianda no nos hace más aceptos, no está diciendo aquí come lo que te plazca, no, aquí no está diciendo eso. O sea, comer o no comer no nos hace más aceptos, aceptables o santos delante de Dios. Comer lo que es correcto, ¿no? Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. ¿Esta libertad de qué? ¿De comer lo que nos plazca? No, de comer en ciertas condiciones. Tú te vas a un restaurante o vas a una carnicería donde está un poste idolátrico, tú compras tu carne y tú dices, bueno, pero ese es el problema de él y voy a mi casa y la hago en mi casa con mi familia. Alimentos, o sea, carnes permitidas. Pero entonces un hermano te ve y él, que siente que eso sí tiene relevancia, dice, oye, pero este hermano, ¿cómo está participando de esto? Entonces, para evitarse ese tipo de problemas, porque la apariencia de mal es pecado, apariencia, es como mostrar. Mira, te voy a poner un ejemplo viejo que me contaron hace muchos años, cuando yo era niño, de una situación que pasó, esto es un hecho real, ¿ok? En Venezuela existe una bebida que es una bebida que la puede tomar cualquier persona, niño, joven, adulto, anciano, cristiano, no cristiano, es una bebida típica. Se le llama chicha, pero lo que pasa es que la chicha en otros países es bebida alcohólica. No, esto es una bebida no alcohólica hecha con leche, arroz y azúcar. ¿Ve? Una bebida que la venden en la calle, la venden fría. Yo me crié en una isla y se vendía mucho esto. Pero hay una bebida embriagante en Venezuela que se llama Polar. Entonces, por lo general salían unos vasitos plásticos. Yo no sé con exactitud cómo fue la historia, simplemente estoy tratando de contar lo que me recuerdo. Había unos vasitos plásticos que tenían una etiqueta que decía Polar. Entonces, asumía que el que tenía ese vasito plástico que decía Polar estaba tomando cerveza. Un hermano decidió comprarse una bebida de estas típicas y le sirvieron en un vaso que decía Polar, plástico. Alguien lo vio que estaba consumiendo en un vaso que decía la marca de la cerveza e inmediatamente se formó un escándalo porque el hermano está tomando cerveza. Parece que todo eso se quedó así, el hermano aceptó la disciplina, no sé si fue exactamente con todos esos detalles. Lo cierto es que ese hermano invita a quien lo presentó como que estuviera tomando bebidas alcohólicas, lo invitó a tomarse pues la bebida típica. Y resulta que es allí donde se da cuenta que el chichero, el que vende el producto, servía en vasos con la etiqueta de la bebida alcohólica. En sí fue una apariencia de mal, pero también fue un error de quien no fue y verificó en ese momento lo que estaba pasando. Eso afectó evidentemente a la iglesia. Repito, eso fue una historia que pasó hace muchos años, cuando yo era niño, y la escuché así de lejitos. Pero puede estar pasando algo así. La apariencia de mal es pecado. Entonces, Pablo lo que dice, mira, tratemos de ayudar a los hermanos débiles en la fe en esta circunstancia. Ya nosotros sabemos que el ídolo no es nada y ya sabemos lo que debemos comer. Pero si hay una situación de animales sacrificados a los ídolos por el bien de los hermanos nuevos, intentemos no ir a comprar esa carne allá ni comérnosla.
Por eso es que él dice en los versículos finales lo siguiente: mirad que esta libertad que tenemos no venga a ser tropiezo para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, póngale un restaurante, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Ah, si él lo hace y no pasa nada, yo también lo puedo hacer. O se genera un problema. Entonces el hermano se va a sentir confundido. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Interesante esto porque Pablo dice con estas palabras: si te es necesario abstenerte de comer ciertas carnes que aparentemente se sacrificaron a los ídolos, abstente o no vayas a ese lugar por amor a tu hermano. Por eso es que lo mejor es el amor. Todos tienen conocimiento, pero el amor fortalece. Versículo número 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Es que yo no estoy haciendo nada malo, pero el hermano lo está viendo como malo, entonces es mejor abstente. Es mejor abstente, que eso va a una lucha contra nosotros mismos. ¿Ves? La apariencia de mal es pecado. En Colombia, no sé si en otros países, seguramente sí, hay muchas fiestas tradicionales, entre las cuales también se encuentra la Navidad, por supuesto, que es difícil que nos escapemos de ella. Y, a ver, las situaciones a veces no son tan fáciles como nos parece, porque tú vas a un centro comercial en estas fiestas navideñas y te tomas una foto frente a un árbol. Habrá hermanos que consideran que el árbol es degradante por X motivos. Por cierto, que aquí tuve una explicación en el canal sobre el uso del árbol en las iglesias cristianas. Si quiere, pueden verlo en la sección de videos en directo. Entonces uno se toma una foto de un árbol y se está apoyando y empiezan a darte la explicación, ¿no? Bueno, pero es un árbol normal que está adornado. O sea, para mí, quizás no represente mucha cosa. Ahorita, como estamos en esta cuestión de las redes sociales, todo lo publicamos. Nos tomamos la foto delante de un Santa Claus, nos tomamos la foto delante de un Grinch, nos tomamos la foto en un puente que está lleno de luces navideñas, y hay personas que lo van a ver mal. Y tú dices, pero para mí no está mal. Como algunas personas considerarán que el árbol se debe o no se debe poner en la iglesia. Para evitar ese tipo de problemas es mejor a veces abstenerse de esas cosas. Igualmente en los pueblos hay fiestas típicas, pero la mayoría de esas fiestas están imbuidas de cuestiones religiosas, principalmente del catolicismo. Entonces te ven a ti en un tipo de actividad como esa, aunque tú estés pasando, aunque solo estés viendo, aunque no estés participando, los hermanos débiles te van a decir o van a pensar que tú estás también apoyando la sinvergüenzura. Entonces Pablo llega a esta conclusión con respecto a las carnes aparentemente sacrificadas a los ídolos. Por lo cual, si la comida en este caso le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Hermanos débiles habrá siempre. Siempre. Porque constantemente están entrando hermanos nuevos a la iglesia. Y ellos tendrán que pasar por el proceso de maduración espiritual. Y la iglesia de Corintio estaba pasando por ese proceso de maduración espiritual porque había contiendas y había otro tipo de problemas que no habían sabido resolver. Pero para no añadir más leña al fuego y crear más problemas, a veces por amor a nuestros hermanos, es necesario abstenernos. No, es que estoy siendo hipócrita. No estás siendo hipócrita. Estás siendo considerado, estás siendo responsable, estás evitando que un hermano caiga, estás evitando que un hermano piense mal. O sea, hazlo por amor a tu hermano. En definitiva, Pablo nos está mostrando el verdadero sentido de nuestro cristianismo. No vivir para nosotros, vivir por el bienestar de los demás. No para ser servidos, sino para servir. Aunque en esto hay que ser equilibrado también. Y ser comprensivos los unos con los otros. Porque si yo hago lo mejor para tu crecimiento espiritual, también haz tú lo mismo para mi crecimiento espiritual. Si yo hago todo lo posible para que tú crezcas en la fe, haz tú también todo lo posible para que yo crezca en la fe. Y de eso Pablo va a tratar en el próximo capítulo, los derechos de los hijos de Dios. Pero hasta aquí termina el capítulo número 8. ¿Cuál es la enseñanza principal? Pensar en mi prójimo.
Y si bien tengo conocimiento de algo, para mí, mira, yo te digo una cosa, a mí me da igual que pongan o no pongan el arbolito en la iglesia, me da igual de verdad te lo digo. Pero hay hermanos que no lo ven así. A mí me da igual si hacer o no hacer cena navideña el 24 de diciembre para el 25, porque al final Jesús no nació ni el 24 ni el 25 de diciembre. Es simplemente una tradición normal. Lo paso bien con mis hijos, voy a los centros comerciales, vemos tiendas, porque a veces solamente vamos simplemente a contemplar lo que hay. Nos tomamos fotografías, pero ya evitamos publicarlas por amor a los débiles. Si comer carne, decía Pablo, es ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás. A veces hay que ser comprensivos en ese sentido y entender que todos tenemos derecho a madurar espiritualmente por la obra del Espíritu Santo y tenemos ese privilegio. Así que el tema aquí no es comer o no comer, sino en qué condiciones, o mejor dicho, el tema no es qué se debe y qué no se debe comer, sino en qué condiciones puedo o en qué condiciones debería abstenerme de comer. Así sean cosas que Dios haya permitido. Y lo hago por amor a mi prójimo, porque Él es un candidato para el reino de los cielos. Y si mi actitud no es comprendida por mi hermano, y esa actitud es cuestión de caer, entonces yo prefiero abstenerme por amor a quien murió, por quien Cristo murió para su salvación, hasta que Él también alcance la madurez espiritual y evitar contiendas, que nosotros para contender y buscar tener la razón somos buenísimos. Y eso es una indicación de que necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Por lo tanto, tomar en consideración estos consejos de Pablo con respecto a lo que se sacrificaba a los ídolos fortalecerá nuestra fe y nos ayudará a vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos, porque los ídolos no son nada, pero Dios es uno, es nuestro creador, es nuestro redentor y es nuestro sustentador. Mi más grande deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para que me puedas acompañar en el próximo video donde, como te dije, vamos a estar hablando de los derechos de los creyentes, los privilegios que tenemos como hijos de Dios que anhelamos el pronto regreso de Jesús. Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras.